Socia del despacho SAI, Derecho y Economía. Vamos a platicar con ella sobre las denuncias laborales presentadas bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Qué gusto estar contigo nuevamente. Y pues gracias por la oportunidad de comentar sobre estos casos que se han presentado bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, en el sector laboral, bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida, que contempla para dirimir casos en los que una parte del tratado identifica que ha habido violación a los derechos laborales de los trabajadores en el otro país. La preocupación en esto, digamos, el objetivo, la finalidad de estas disposiciones en el tratado es que las partes compitan con un terreno de juego parejo, con mercancías y servicios producidas en plantas donde los trabajadores tienen se les respeta plenamente sus derechos. Este mecanismo en específico de respuesta rápida tiene que ver con dos derechos fundamentales de los trabajadores. Solamente se puede accionar por violación al derecho de los trabajadores a elegir sus sindicatos y a aprobar los contratos colectivos que los rijan. En este sentido, en estos dos procesos tiene que haber un voto personal, libre y secreto de los trabajadores. En un caso, en el de Tridonex, que hace unos días hubo noticias sobre el caso y una aparente resolución hasta este momento del caso, tenía que ver con una planta de autopartes en Tamaulipas, en donde se violó de acuerdo a Estados Unidos, el derecho de los trabajadores de elegir el sindicato. Y el otro caso tiene que ver con General Motors respecto a la aprobación de su contrato colectivo, en donde se argumentó que en abril que se llevó a cabo la votación hubo irregularidades. Entonces, respecto a este caso de General Motors, en estos pasados 2 días, se llevó a cabo la votación de nuevo con más de 50 observadores nacionales e internacionales y vigilando el proceso de la votación de 6.500 trabajadores que trabajan en la planta de Silao. Entonces, ha habido mucha atención, Darío, respecto a estos dos casos. Oye, Beatriz, pues precisamente hoy en la mañana ya se dio a conocer el resultado de la votación de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao y ganó el no porque se mantenga el contrato colectivo de trabajo en el sindicato afiliado a la CTM. Esto representa un vuelco y de alguna manera es consistente con estas nuevas cláusulas del TEMEC que buscan la democratización de la vida sindical. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de esta decisión de los trabajadores? Esa decisión que se dio, como tú bien acabas de describir, de manera democrática, transparente y efectiva. Pues se tiene que votar por un nuevo contrato colectivo, tiene que haber un sindicato que tenga la titularidad respecto a ese contrato colectivo, entonces se tendrá que decidir respecto al sindicato que representará ese contrato colectivo. Es un parteaguas, sin duda, lo que está ocurriendo. Y en este proceso, a mí me gustaría comentar qué sigue bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC específicamente. El tratado contempla, en este caso, hubo un mecanismo de reparación o de revisión o de remediación, así lo han llamado en la prensa, en donde el gobierno de México dijo, vamos a revisar el caso, vamos a llevar a cabo de nuevo la votación. Y en ese sentido, si las dos partes, si México dice, bueno, se cumplieron plenamente los derechos laborales, hubo una votación siguiendo estos principios de personal libre y secreto, considero que ya se respetan las reglas del tratado, Estados Unidos puede decir, estoy de acuerdo, se cumplió todas las formalidades y se resuelve el conflicto.
Sin embargo, puede pasar también en donde Estados Unidos diga, pues no estoy de acuerdo, vamos a suponer que demuestre que hubo coerción o hubo, en fin, alguna cuestión en la votación. Entonces, Estados Unidos tiene el derecho de solicitar el establecimiento de un panel arbitral bajo este mecanismo de vía rápida que prevé el tratado. La otra es que, en fin, pueden pasar varias cosas. Puede decir, el tratado prevé que las partes concuerdan de que sí, todavía no se cumplen los derechos laborales y entonces acuerdan un mecanismo de reparación de esos derechos laborales. En fin, son diferentes supuestos que prevé el tratado para dirimir las controversias. Pues vamos a estar muy pendientes. Apenas se dio un primer paso, ciertamente, inédito. No se le concedió a la CTM mantener la titularidad del contrato colectivo, pero como tú bien describes, todavía puede tener mucho más aristas esta decisión pues democrática que adoptaron los trabajadores de la planta de Silao en Guanajuato. Muchísimas gracias, Beatriz. Darío, nada más una anotación rapidísima que hago antes de finalizar, que conforme al tratado existe la obligación de que a partir de que se dieron las reformas laborales que se tuvieron que adoptar también por el tratado, que esto ocurrió en mayo del 2019, se dan 4 años para que se dé la revisión de estos contratos colectivos en todas las empresas. Sí, y lo que se registra es que ha habido realmente pocas revisiones de estos contratos y el tiempo se está agotando. Entonces, es importante hacer esta anotación porque podrían surgir mucho más casos por el incumplimiento de esta obligación bajo el tratado. Pues interesante acotación. Muchísimas gracias, Beatriz Leissigui, socia del despacho SAI Derecho y Economía. Que pases buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una...